Y la verdad es que todos nosotros somos personas que necesitamos el perdón de Dios. Todos en algún momento damos pasos equivocados, por pensamiento, por acción. Todos los días necesitamos nosotros el perdón de Dios. Pero hay algo muy serio que tenemos que considerar. Y es que cuando pecamos y nos arrepentimos, no es simplemente esa forma, ¿no? De decir, bueno, peco, me arrepiento y ya está. Esto es algo muy serio, ¿no? Cuando nosotros nos equivocamos y cometemos un pecado, necesitamos el perdón de Dios. Porque, como estábamos hablando, Jesús dijo que había pecados que no eran perdonados. Y esto también nos hace reflexionar a nosotros qué es el pecado que no es perdonado. Y cuando Jesús habló sobre este tema en particular, sobre el pecado que no es perdonado, había sucedido un milagro, que era que Jesús había sanado a un joven que tenía un espíritu inmundo, dice la palabra. Y cuando Jesús pronunció estas palabras de este pecado que no iba a ser perdonado, estaba hablando de este milagro de sanar a este joven, y que los fariseos a su vez se burlaron del milagro que había hecho Cristo. Vamos a ver lo que dice Mateo sobre este tema. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 24. Mateo capítulo 12, verso 24 dice... Podemos leer el 22 en adelante. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipes de los demonios. Entonces lo que podemos ver es que los fariseos tenían una actitud despectiva del milagro que había hecho Cristo de sanar a este endemoniado, que era ciego, mudo, dice la palabra. Entonces estaban burlando o estaban tomando una actitud despectiva con ese gran milagro que había hecho Cristo. Por eso Cristo dijo las siguientes palabras en el verso 31 y 32 de este mismo capítulo. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces acá tenemos un asunto muy serio para considerar, de que si bien Cristo puede perdonar los pecados, había un pecado que no se iba a perdonar. Y como dice acá, era el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces Jesús decía que aquel que rechazaba la obra del Espíritu Santo era una persona que estaba cometiendo el pecado imperdonable. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Dice: si alguno viera a su hermano cometiendo pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que no se pida. Entonces podemos ver de que Jesús habló de un pecado imperdonable, que era el rechazar la obra del Espíritu Santo, y Juan afirma que había un pecado que llevaba a muerte y que de ese pecado no había perdón. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia de lo que significa pecar contra el Espíritu Santo. Vamos, por ejemplo, a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5, verso 1 al 3 dice lo siguiente: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una herencia y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte, y lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías,
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces podemos ver de que en la Biblia habla de esta persona que se había vendido una propiedad y vino mintiendo a los apóstoles de que estaba dando la ofrenda correspondiente, tratando de engañar a los apóstoles. Y el apóstol Pedro dice que estaba engañando no a ellos, sino al Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice el verso 5. Dice: al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y vamos a ver lo que dice el verso 9 al 11. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los que han sacado a tu marido, te sacarán también a ti. Y al instante, o sea la esposa, ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, lo que podemos ver es de que la Biblia hablaba justamente de que pecar contra el Espíritu Santo era algo muy grave. Rechazar la obra del Espíritu Santo, como hicieron los fariseos, decía Jesús que no tenía perdón. Juan dice que había un pecado que conducía a la muerte y que ese pecado no deberíamos orar. Y en la Biblia muestra estos dos ejemplos, según lo que dice el mismo escritor del libro de los Hechos, que ellos pecaron contra el Espíritu Santo. Entonces, podemos decir de que ellos quisieron burlarse de manera consciente del Espíritu Santo. Ellos estaban rechazando la obra del Espíritu de Dios. Entonces podemos ver de que pecar contra el Espíritu Santo y el pecado de muerte se refiere a aquellos que dentro de la iglesia pecan y rechazan también el sacrificio de Cristo. Y por eso es pecar contra el Espíritu Santo. Es un pecado de muerte, como dice la Biblia. Entonces, el pecar de esta forma es un pecado consciente sin arrepentimiento. Es un pecado de manera grosera, que uno lo hace sabiendo que está haciendo mal y tratándose de burlar de Dios al no mostrar ningún tipo de arrepentimiento. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 6, verso 4 al 8. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 8 dice: porque es imposible para los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida. Entonces lo que podemos ver es que pecar contra el Espíritu Santo y el pecado de muerte es aquellos que tienen una actitud de no arrepentirse de las cosas que han hecho, sino hacerlas de manera consciente, sin tener ningún tipo de arrepentimiento, sin tener en consideración su relación con Dios. Entonces, este es el resultado de alejarse de Dios. Y esto trae de parte de Dios un juicio negativo sobre estas personas, la cual, como dice la Biblia, ya no queda más perdón, porque lo han hecho de manera consciente, sabiendo lo que estaban haciendo, sin sentir ningún tipo de remordimiento. Entonces esto es pecar contra el Espíritu Santo, es el pecado de muerte. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 26 al 29. Dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare
al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Entonces la Biblia es clara, nos muestra de que pecar contra el Espíritu Santo significa aquel que peca de manera voluntaria, de manera grosera, sin sentir ningún tipo de arrepentimiento y que tampoco lleva esa actitud a sentirse arrepentido. Entonces, aquí habla de personas que han sido creyentes, habla de personas que voluntariamente rechazan el sacrificio de Cristo por su terquedad, por su malicia, rechazan la salvación que alguna vez se les ha ofrecido mediante el sacrificio de Cristo. Entonces, creo que queda muy claro lo que enseña la palabra sobre lo que es pecar contra el Espíritu Santo. Es cometer pecados sin tener este arrepentimiento, sin tener en cuenta su relación con Dios. Ahora podemos decir de que no es un pecado de muerte, no es pecar contra el Espíritu Santo, quizás un pecado o una caída ocasional. No es tampoco la lucha contra el pecado, o dudar o tener miedo. La diferencia está en que el que peca y no se arrepiente, el que peca de manera involuntaria y se arrepiente, puede todavía encontrar la paz nuevamente con Dios. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, aquellos que realmente se han dejado llevar por un mal camino, pero sienten el arrepentimiento, tenemos la posibilidad de enmendar nuestros caminos y encontrar nuevamente la paz con Dios a través del sacrificio de Cristo. Entonces, para aquellos que rechazan su vida cristiana, no les interesa su relación con Dios, y estamos hablando de excreyentes, no es que Dios no los perdona, sino que las personas mismas rechazan a Dios. Y cuando las personas rechazan el sentir la maldad que han cometido, porque el Espíritu Santo justamente hace eso, de hacernos sentir el mal que hemos cometido, ahí es cuando estamos realmente en peligro de cometer esos pecados, porque no sentimos ningún tipo de arrepentimiento cuando cometemos estos pecados que estamos hablando. Vamos a ver lo que dice Juan con respecto a la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 8 al 11. Dice: y cuando venga Él, convencerá al mundo de pecados y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, lo que estamos diciendo es que el pecar contra el Espíritu Santo es aquellos que ya rechazan el reconocer que han cometido algo malo, porque como dice acá, Jesucristo dice que el Espíritu Santo nos convence del pecado. Ahora, los que se arrepienten de manera sincera y confiesan sus pecados, esas personas todavía tienen la puerta abierta del perdón divino y no han cometido el pecado mortal, porque han sentido remordimiento y han buscado reconciliarse con Dios. Vamos de nuevo a Primera de Juan, esta vez en el capítulo 1, versos 7 al 9. Dice: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra. El pecado de muerte, el pecado contra el Espíritu Santo es
la falta del arrepentimiento, aquel que ya no le interesa su relación con Dios y se vuelve un pecador impenitente sin tener en cuenta nada, dice que rechaza el sacrificio de Cristo, tiene como inmunda la sangre de Cristo que fue derramada. Entonces, eso nos muestra lo que es el pecado imperdonable. Pero Dios, aquellas personas que se arrepienten, tienen misericordia. Aquellos que buscan el perdón de Dios, como leímos en Juan, a través de Cristo tenemos el perdón de los pecados. Y Dios quiere perdonar a las personas. Vamos a ver lo que dice Isaías con respecto a esto. Isaías capítulo 1, ¿sí? Isaías capítulo 1, verso 18. Dice el profeta: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Entonces lo que podemos ver es que a través del profeta Isaías, Jehová le decía a su pueblo que se arrepintiera, que le iba a perdonar los pecados, que iban a ser blancos como la nieve nuevamente. Entonces, aquellas personas que buscan el perdón de Dios tienen la seguridad de que a través del sacrificio de Cristo tenemos perdón. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 15, verso 7. Dice Lucas 15, 7. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Entonces podemos ver de que las puertas para las personas que se han equivocado, que han errado el camino, están abiertas a través del perdón, de la misericordia, del sacrificio de Cristo. Y esta es la diferencia, como dijimos, entre un pecado y el otro. Entonces podemos decir de que la diferencia está en aquellos creyentes que rechazan consciente y persistentemente en su pecado sin arrepentirse, rechazan el sacrificio de Cristo, rechazan la motivación que da el Espíritu Santo. Esas personas son las que están en peligro de cometer este pecado mortal, este pecado contra el Espíritu Santo, si ellos no se arrepienten. Y para finalizar podemos decir que Pablo dejó en su carta a los Corintios una advertencia a la iglesia de que si ellos persistían en sus actitudes pecaminosas, iban a perder la bendición de poder ser parte del reino de Cristo. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, verso 9 al 8. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 8, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era algunos de vosotros, mas ustedes han sido lavados, haber sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces lo que nos mostraba Pablo, de que estaba hablando a personas creyentes, es que si ellos persistían en una actitud pecaminosa, iban a perder su entrada al reino de Cristo. Vamos a ver lo que dice los versos 19-20 de este mismo capítulo, del capítulo 6. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la responsabilidad de nosotros es justamente de no dejarnos deslizarnos a cometer este pecado de muerte, este pecar contra el Espíritu Santo, cuando ya no nos importa nuestra relación con Dios, cuando ya estamos tan cauterizados de que no nos molesta pecar, y de esa forma estamos rechazando nuestra relación que una vez tuvimos con Jehová y con Cristo. Estamos rechazando el sacrificio que hizo Cristo por nuestros pecados. Entonces ese es el pecado de muerte. Ese es, como dice Hebreos, que estuvimos considerando, estamos en una actitud de juicio desfavorable delante de Dios por tener esa actitud. Entonces es importante que
tengamos en cuenta esto. Podemos fallar, podemos a veces equivocarnos el camino, pero lo importante es buscar el perdón, reconocer, confesar nuestros pecados y reconocer que hemos equivocado el camino y buscar el perdón de Dios a través del sacrificio de Cristo y mostrando un arrepentimiento sincero, de esforzarnos cada vez más, de levantarnos y no volver a tropezar con la misma piedra. Esa es la forma en que nosotros podemos encontrar la reconciliación con Dios, por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Y de esa forma demostramos también que no estamos cometiendo el pecado de muerte o el pecado imperdonable. Bueno, hermanos, ese era el mensaje.